Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este estudio que tenemos todos los miércoles a las 7. Estamos en la epístola a los Gálatas y vamos a comenzar el capítulo 2. Y esta es la parte número 3 del estudio de la epístola a los Gálatas. Y vamos a orar para que el estudio sea de bendición. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsame como instrumento para exponerla tal como ella es. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Hemos orado por los desastres estos que han habido en Colombia, por los incendios en Europa, por las inundaciones, por la sequía, por otros países que están muy necesitados. Que tú tengas misericordia de cada hijo tuyo y que nos preocupemos y que nos estimulemos siempre al amor, a las buenas obras y oremos por aquellos que lo necesitan. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Este es el capítulo 2. Para poner en contexto el estudio, acuérdense que la iglesia de los Gálatas, pues Pablo tuvo que orar mucho, estar mucho tiempo allí, enseñarles. Se habían desviado del evangelio. Pues Pablo le dice: el que predique otro evangelio, aunque fuera un ángel, sea anatema, porque Pablo les había dicho que el evangelio era por la fe en Cristo, que ya no había que guardar la ley. Ellos creían que era necesario seguir guardando la ley, circuncidarse, y vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo. Pero Pablo pasó mucho porque dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os he enseñado, que era el evangelio de Cristo. Y para que tengan una idea, cuando usted va al evangelio de Marcos, aunque en otros evangelios también se relata, pero en el evangelio de Marcos, Cristo comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos y creed al evangelio. Ese es el evangelio. Hay que arrepentirse, hay que creer y hay que entender que la vida eterna se obtiene por la fe en Cristo y que Cristo cumplió la ley por nosotros porque para el hombre era imposible. Así que vamos a continuar. Y allí tenemos ahora este pasaje. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Bueno, dice pasados 14 años. Todos coinciden que es que Pablo había viajado muchas veces a Jerusalén. Ya vimos en el otro estudio del capítulo 1 que él había estado también en Jerusalén. Él iba allí, pues le predicaba allí también a los judíos y también pues visitaba la iglesia. Acuérdense que en Jerusalén estaba la iglesia principal, por decirlo de alguna forma. En Jerusalén fueron investidos con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y de allí salieron los apóstoles. Pablo fue convertido después, porque en ese tiempo, cuando la iglesia fue fundada en Jerusalén, pues Pablo era un perseguidor, pero él pues asistía allí. Y allí habían tres líderes que vamos a verlo. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, que era hermano o medio hermano del Señor en sentido humano, pues era el líder de la iglesia, podemos decir el pastor principal, el obispo en aquel tiempo se llamaba, o el anciano, era un líder, ¿verdad? Y entonces pues él otra vez había ido allí a Jerusalén, pero fíjense, fue con Bernabé y fue con Tito. Tito y Bernabé eran colaboradores de Pablo, igual que Silas y otros más. Bernabé, acuérdense que es llamado el hijo de consolación. Bernabé fue el que intercedió por Pablo cuando Pablo se presentó en la iglesia y nadie quería juntarse con él. O sea, la gente quería huirle porque le tenían miedo, y Bernabé fue usado y le dijo: oye, él también ha creído, él se ha arrepentido, él ha tenido un encuentro con Cristo y por eso su nombre es hijo de consolación. Y Tito era su fiel compañero, el que había llevado la primera carta allí a los Corintios. Pero en este caso estamos hablando de la iglesia a los Gálatas. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero subí según una revelación. Bueno, todos coinciden que Pablo estuvo orando por esto. Dios le indicó de alguna forma, quizás fue una revelación, no estamos diciendo que no, porque no se puede violar la escritura, pero Dios le indicó: tienes que ir allá de nuevo. Porque aunque Pablo estaba destinado a predicar a los gentiles, también los demás apóstoles estaban predicando el evangelio. Y aunque estaban predicando mayormente a los judíos, también alcanzaron a muchos gentiles. Y acuérdense de Pedro, en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, Pedro fue
el instrumento que Dios usó para predicarlo a los gentiles. Y voy a decir esto para recordar, cuando estudiamos el libro de los Hechos, el primero que le predicó a los gentiles no fue Pablo, fue Pedro. Acuérdense de Cornelio, que él no quería ir allí, entonces tuvo la visión, come, mata, oye, nunca he comido animales inmundos, hasta que Dios le dio a entender, oye, el evangelio también es para los gentiles, aunque no sean judíos. Entonces, él dice que fue allí a Jerusalén y no correr o haber corrido en vano, o sea, él tuvo esto en oración y expuse en privado, o sea, la revelación que él había tenido de su llamamiento cuando Cristo lo llamó allí en el camino a Damasco, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Esta expresión, a los que tenían cierta reputación, los comentaristas, yo siempre leo comentarios de gente seria, de gente que respeta la Biblia, posiblemente fueran Jacobo, Pedro y Juan. Eran los líderes que pues estaban más unidos, los que sabían cuál era el propósito del Señor, y aunque ellos le estaban predicando a los judíos, pues ellos entendían que el evangelio también era para todos. A eso se refiere, o sea, eran gente respetable, habían sido también llamados por el Señor, y vamos a ver ahora más adelante para qué fue llamado Pedro y para qué fue llamado el apóstol Pablo. Y acuérdense, siempre digo esto, yo sé que lo he repetido varias veces, que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una bendición muy grande, estuvieron en la transfiguración, o sea, una manifestación gloriosa de Cristo, y ahí vieron a Moisés y a Elías, ¿se acuerdan? Así que todos coinciden, y los comentaristas que yo veo son los más serios, claro, comparto otros, pero se refería a Pedro, Jacobo y Juan porque después vienen mencionados más adelante, y entonces pues él les habló del evangelio que él estaba predicando a los gentiles. Y entonces cuando él llegó y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que cuando él llegó allí con Tito, que era griego, o sea que era un gentil, como Pablo había expuesto esto a los líderes de la iglesia, no obligaron a Tito a circuncidarse. Porque ¿qué pasaba en la iglesia de los Gálatas? Que los gentiles que creían, los apóstoles o algunos de ellos, los que predicaban, querían que también se circuncidaran. La circuncisión era para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Era lo que les identificaba de las demás naciones paganas, ya eso lo hemos explicado. Pero dice que cuando le hizo la intervención con Pedro, Jacobo y Juan, esto influyó y entonces pues entendieron que lo que estaba predicando Pablo era cierto, no se podía imponer esto de la circuncisión a los gentiles, y además ya la ley había sido cumplida por Cristo. La ley era imposible de cumplirla por ningún ser humano. Y siempre digo esto, Pablo lo aclara en la epístola a los romanos, de la cual estamos o vamos a comenzar a predicar este domingo. Dice, la ley de Dios es mala, en ninguna manera. La ley de Dios es buena, es santa, justa. El problema es que nadie la podía cumplir, y por eso Cristo vino a cumplirla por nosotros. Pero entonces ellos entendieron, y Tito fue allí y no lo obligaron a circuncidarse, lo cual ellos estaban haciendo con otros. Y esto, a pesar de los falsos hermanos eran aquellos que insistían que había que creer en Cristo, pero también guardar parte de la ley o la ley y también circuncidarse. Introducidos a escondidos, o sea, se colaron, se introducieron. Siempre en la iglesia va a haber hermanos, tristemente, y no digo, y son hermanos porque quizás no pierdan vida eterna, pero sí pierden recompensa, que pues sirven de piedra de tropiezo. Y entonces dice que algunos hermanos a escondidas se habían introducido para hacerle ver a Pablo y a Tito y a otros que estaban predicando el evangelio y de que no se circuncidaran, que hacía falta circuncidarse y también guardar parte de la ley o la ley. Y entonces entraron a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, que entraban para espiar, para velar a ver qué decía Pablo. Y la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿cuál libertad? Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad de que ya no estaban sujetos a cumplir la ley. Miren, Dios estableció la ley porque Él quería que su pueblo fuera diferente a los demás. Esto lo he dicho otras veces. La ley tenía 4 propósitos. Que la gente supiera la santidad de Dios, que el hombre entendiera que era imposible cumplirla, que hacía falta un Mesías que viniera y que entonces ese Mesías pues fue Cristo. O sea,
Pero la ley era lo que los distinguía de los demás, pero ahora al conocer a Cristo estaban libres de cumplir la ley porque Cristo la había cumplido. Y entonces dice que aquellos hermanos que querían de todas maneras que los cristianos pues guardaran la ley y se circuncidaran para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces dice Pablo, para reducirnos a esclavitud, ¿a qué? La esclavitud de la ley. Ahora, algunos dirán, bueno, pastor, ¿y cómo es la esclavitud de la ley si la ley era buena? Porque si no se cumplía la ley o se trataba de cumplir la ley, no se podía alcanzar la vida eterna. Así funcionaba. Aunque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Abraham le fue contada su fe por justicia. Moisés tuvo fe y guardaba la ley. Los grandes hombres y los profetas también guardaban la ley, pero tenían la fe. O sea, la fe iba junto con el cumplimiento de la ley. Ellos trataban de guardar la ley en lo más posible, pero era imposible porque después el apóstol Santiago escribe que si se cumpliera toda la ley y se infringiera en un solo punto, se hacía culpable de todo. Así que no había forma. O sea, no había forma de que alguien pudiera cumplir la ley completamente. Pero dice que estos hermanos se habían introducido para quitarles a Pablo y a los que él predicaba la libertad que tenían en Cristo, la libertad de que ya estaban libres de guardar la ley porque Cristo lo había cumplido. A los cuales, fíjense lo que Pablo sigue escribiendo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea, a seguir su orientación o su creencia, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, le está hablando a los Gálatas. O sea, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea, aquellos que venían y decían, oye, Pablo, mira, tú tuviste un encuentro con Cristo, ok, lo entendemos, pero mira, es necesario guardar la ley por esto, esto y esto y esto, y hay que circuncidarse. Y entonces Pablo decía, no voy a ceder a eso, porque no solamente él tuvo un encuentro con Cristo, sino que estuvo en el tercer cielo. Así que él estaba bien fundamentado en lo que él predicaba. Y entonces dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres de guardar la ley y libres del pecado. Y nos dio a conocer la verdad del Evangelio. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Eso era hablando a los Gálatas. Porque acuérdense que esta epístola a los Gálatas, que se cree que fue más de una, era para que los Gálatas entendieran que los que le habían dicho que junto con la fe había que guardar la ley, que eso no era así, eso no funcionaba así. Cristo, la ley había sido, decía allí el autor de Hebreos, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestra guía. Pero al venir Cristo, él cumplió la ley por nosotros, y cuando allí en la cruz dijo, consumado es, la deuda está pagada. Esa deuda era el cumplimiento de la ley ante Dios. Cristo cumplió la ley por nosotros, y ahora por la fe en él esa ley es traspasada a nosotros, el cumplimiento de la ley. Pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, aquellos que decían, nosotros somos fariseos, nosotros, o mejor dicho, somos guardadores de la ley. Entonces él no se dejó impresionar por eso. ¿Conocían la Escritura? Sí. ¿Conocían toda la ley de Dios? Sí. Pero ya Cristo había venido a cumplir la ley, y eso era lo que no entendían. Acuérdense que muchos, todavía el pueblo judío no ha aceptado al Mesías, y va a ser tristemente en el tiempo de la gran tribulación. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, ahora Pablo estaba diciendo que Dios no hace acepción de personas, y que también a los gentiles le había llegado la salvación. Porque, acuérdense, los judíos creían que ellos eran los únicos que podían ser salvos. Ese era el conocimiento de los judíos, ¿vale? O lo que ellos creían. Pero la salvación era para todos. Pero de eso se habló también en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron, estaban con sus ojos velados, no lo podían entender. Y Pablo aclara muy bien en la epístola a los Romanos que Dios no hace acepción de personas. La salvación está al alcance de todos, de judíos, de gentiles, de griegos, de no griegos, de romanos, de esclavos, de libres. Pablo lo enseñó bien claro. La salvación es para todos, y Dios no hace acepción de personas. Y entonces los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, él sabía todo eso. Para eso él había ido a la iglesia de los Gálatas y había estado también en Jerusalén para velar por esto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, entonces cuando ellos llegaron y entonces se presentaron oposición, cuando Pablo habló con ellos, y claro, acuérdense que Pablo estaba siendo usado por Dios,
estaba siendo guiado por Dios, tenía la aprobación de Dios. Aparte, Pablo, acuérdense que lo he dicho otras veces, era hebreo de hebreo, conocía la ley al dedillo, quizás mejor que muchos de ellos. O sea, él no le podían decir nada que él no supiera, pero ahora en Cristo había esa libertad de poder, por la fe en Cristo, tener la vida eterna y entender que la ley había sido cumplido en su totalidad por Cristo. Y entonces, después ellos entendieron, o sea, cuando Pablo estuvo allí y cuando fue a Jerusalén, que pues ahora el evangelio se iba a predicar a los incircuncisos y a los de la circuncisión, o sea, a los que eran gentiles, que no eran del pueblo de Israel, y a los judíos. Y no obstante, aunque Pablo fue el apóstol de los gentiles, siempre que llegaba a una ciudad, el primer lugar que visitaba era la sinagoga. Ahí estaban los judíos. Quizás también habían prosélitos, o sea, habían griegos que se habían convertido y de otras nacionalidades. Pero vamos a ver que el evangelio de la incircuncisión le fue encomendado a Pablo, o sea, para los gentiles. Y el evangelio de la circuncisión a Pedro. Dice, a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. O sea, Pedro fue llamado para predicar el evangelio a los judíos. Y eso estaba en el plan de Dios. Porque la salvación es para ¿quién? Es para judíos y para gentiles. Cuando digo gentiles, digo todas las demás naciones, aparte de Israel. Entonces, pues, Pablo le iba a predicar a los gentiles y Pedro a los de la circuncisión, que les predicó un evangelio fiel, o sea, porque Pedro, acuérdense que tuvo la experiencia con Cornelio. Así que, aunque Pedro les predicaba a los gentiles, él les decía, oye, pero aquí la cosa es que ahora ha cambiado, en el sentido de que ahora es por la fe en Cristo. Si no, no hay vida eterna. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo le estaba argumentando que así como Pedro había sido llamado para los de la circuncisión y él para los de la circuncisión, el mismo que había actuado, el mismo poder de Dios que había actuado en Pedro, había actuado en él. O sea, él estaba exponiendo que él era apóstol igual que Pedro, aunque él fue llamado después. Acuérdense que los 12 apóstoles, en eso ahí no estuvo Pablo, era Saulo de Tarso, fue llamado después, pero también llegó a ser apóstol, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Y entonces, pues, el poder que actuó en Pedro, pues también ahora actúa en mí para los gentiles. O sea, era el mismo poder, era el mismo Dios que los había llamado a una diferente tarea, la de predicar el evangelio, uno a los judíos y otro a los gentiles. Actualmente, en Israel hay iglesias cristianas. Hay muchos judíos que ya son creyentes, o sea, que han creído en Cristo, pero la gran mayoría no aceptan el Mesías, no aceptan a Cristo. Tristemente, a la luz de lo que enseña la Escritura, va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Pero ya allí hay judíos que han creído en Cristo. En el tiempo bíblico también los había. Pero Pedro se iba a encargar de eso, y Juan también en parte, y Jacobo. Pero Pablo fue llamado a los gentiles. Además, Pablo fue el que más territorio alcanzó. Porque aunque los judíos estaban en muchos lugares, la mayor concentración de los judíos estaba en el territorio de Israel. Pero Pablo predicó en lo que era toda Asia Menor y parte de Europa. O sea, él se extendió más. Aunque había judíos también en otras regiones que también Pedro quizás les predicó en alguna oportunidad. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ese Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, o sea, que eran fieles, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Deja ver si puedo explicar esto bien, aunque creo que ya con lo que he dicho lo podemos ir entendiendo. Entonces, cuando Pablo expuso todo esto, la mayoría, había una parte que no, pero la mayoría reconocieron que la gracia de Dios estaba al alcance de todos. Entonces dice allí que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que es Cefas, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esa era una muestra que quería decir que Pedro, Cefas y Juan, o Pedro o Jacobo, Pedro y Juan le estaban diciendo a Pablo, oye, lo que tú estás haciendo está ordenado por Dios, está aprobado por Dios, sigue adelante.
y vamos a orar por ti. Eso es lo que quiere decir. O sea, era una muestra, era una señal de apoyo. Es como cuando se imponían las manos a los diáconos o se imponían las manos a los ancianos, pero aunque aquí no era una imposición de mano, era una aprobación. Oye, lo que vas a hacer también viene de parte de Dios y tienes nuestro apoyo. Acuérdense que Jacobo, Cefas y Juan eran líderes en la iglesia principal. Entonces cuando ellos hablaban, la gente se callaba. En el sentido que a ver si puedo explicar. No es que se callaban y no hablaran, es que los oían porque tenían el poder para hablar. Tenían el testimonio para hablar, tenían el conocimiento para hablar y habían entendido que también el evangelio tenía que llegar a los gentiles. Así que, y acuérdense que el Señor había tenido un contacto muy especial con ellos, así que pues ellos le dieron a Pablo una muestra y a Bernabé de que siguieran su trabajo. Bernabé fue un fiel aliado un fiel compañero de misiones con Pablo, igual que Silas y que Timoteo y que Tito, y oró mucho y trabajó mucho en la obra del Señor junto con Pablo. Y entonces dice que le dieron esa muestra para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, pues Pedro, Jacobo y Juan, o Jacobo, Pedro y Juan, aunque siempre es Pedro, Jacobo y Juan, por eso me equivoco, pues iban a predicar a los judíos. Ahora bien, el evangelio, ¿para quién es? No es para todos, sí es para todos. O sea, hay diferencia, digamos, entre un ruso y un chino. Hay diferencia entre un austriaco y un latino. Hay diferencia entre un hindú y un inglés. No, el evangelio es para todos, hay que predicarle a todos. Pero hay que predicarle el evangelio que Cristo enseñó. Arrepentidos si creéis el evangelio. Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse y hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que ellos pues le dieron su aprobación para que él continuara la obra. Y con esto vamos a terminar. Solamente nos pidieron, fíjense lo que hicieron. O sea, esto que dice aquí ahora es la aprobación de que lo que estaba haciendo Pablo era correcto. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que Pablo había tenido un encuentro con el propio Cristo, había estado en el tercer cielo, o sea, tenía la aprobación de Dios. Ellos no podían ir en contra de eso. Solamente nos pidieron, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora, ¿por qué ellos le pidieron esto? O sea, no le pidieron de que cambiara su mensaje, de que había que circuncidarse, de que había que guardar la ley. No, predica el evangelio, que es el evangelio de Cristo, por fe, por arrepentimiento, y que Cristo pues pagó el precio por todos nosotros. Pero que se ocuparan de los pobres. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había mucha gente pobre. Había una pobreza extrema. Acuérdense que, y eso lo he citado otras veces, el caso de Ananías y Zafira, cuando vendían las propiedades de Ananías y Zafira, quisieron engañar al Señor, los dos murieron. Pero vendían las propiedades, los que más tenían, y los repartían entre los pobres. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. Por eso, hermanos, es que tenemos que dar gracias cuando podemos ayudar a otros. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo Cristo, que no está registrado, y Pablo lo cita. O sea, el ayudar a otro es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Ayudar a otro y llevarle el evangelio de salvación? No, hay que llevarle el evangelio de salvación, pero también hay que llevarles a veces lo que ellos necesitan. ¿Qué fue lo que hizo? Claro, la gente después entendió esto más. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ¿cómo empezó? Dando panes, dando peces, alimentándolos, cuidándolos, pero entendió, oye, ya les ha dado bastante, pero ahora viene el evangelio. Entonces cuando predicó, comenzó a predicar el evangelio, la gente, no, entonces ya no me dan pan, no me dan peces, no me dan otras cosas, pues me voy. Entonces saben que se fueron, nos dejaron con 12 nada más. Pero la iglesia tiene que ayudar. Damos gracias, lo he dicho otras veces, porque esta iglesia está ayudando a muchas iglesias en Cuba. Y gracias al Señor ya se han hecho más de 50 envíos desde Pinal del Río hasta Oriente, siendo una iglesia pequeña. Hermano, tenemos que hacerlo. Usted se imagina, y yo me pongo en mi casa, a veces mi hijo me dice, papi, ¿pero por qué te pones así? Yo a veces me pongo en mi casa. Mire, yo desayuno un café con leche, lo que yo hice siempre en Cuba toda mi vida. Pero yo doy gracias por ese café con leche y por los que en Cuba no lo tienen. Cuando yo me tomo una pastilla, que eso es normal para el dolor de cabeza, yo digo, gracias Señor porque tengo la pastilla. Hay gente en Cuba que tiene dolor de cabeza y tiene que aguantarse el dolor de cabeza hasta que se le quite, porque no tiene una pastilla para tomar.
el que le gusta el café, yo ya, no es que no me guste, es que no lo tomo. El que le gusta una tacita de café cubano, que es así, o de café colombiano. Usted se la quiere, usted se la hace. En Cuba usted la quiere y no la tiene. Yo allá en la iglesia donde yo estaba en Cuba, hubo un hermano muy fiel, ya pasó a la presencia del Señor, él era muy mayor, él se llamaba Vizcaíno. Y entonces un día un hermano de la iglesia, creo que esto lo he dicho otras veces, le preguntó Vizcaíno, porque era un hermano que siempre le gustaba jaranear. Vizcaíno era maestro y era muy reservado, muy respetuoso. Él no hablaba nada de política y no se metía en nada del gobierno. Pero un día le pregunta a un hermano, oye, Vizcaíno, ¿usted ha pasado hambre? Entonces Vizcaíno, que era una persona medida y muy capacitada, lo miró así y le dijo, no, yo me he acostado con ganas de comer. Que le quiso decir lo mismo, pero de otra forma. ¿Usted sabe lo que es tener deseos de comer y no comer? Miren, estos días que estuve con este problema del estómago, tuve unos días que prácticamente no comí nada y me sentía mal. Pero tú sabes lo que es sentirse mal y usted acostarse así sin poder comer nada. Entonces, hermano, tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, por eso le dijeron que a Pedro y a Bernabé y a Tito, los que se ocuparan de los pobres. Y ellos lo hicieron. Pablo y Pedro también se ocupaban de ayudar a los pobres, de llevar el evangelio, pero también llevarles lo que ellos necesitaban. Y a veces trabajaba haciendo tiendas para no hacerle cargo a la iglesia. No porque no tuviera el derecho de que le pudieran dar sus ofrendas. Hermano, qué bendición es entender que el evangelio pues abarca lo espiritual, pero también lo material. Ahora, ¿qué es lo principal? Lo espiritual. Porque ¿de qué vale que alimentemos a una persona y que viva siempre bien y después se va para el infierno? De nada le sirvió. Ahora, tenemos que darle el alimento espiritual y siempre que podamos y lo necesite, el alimento físico. Pero lo más importante siempre es el alimento espiritual. Cristo dijo estas palabras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, todas las demás cosas eran la comida, la bebida, el vestido y todo lo demás que... Pero hay que buscar primeramente el reino de Dios. Lo más importante es que la paz de Dios esté en nosotros y tener asegurada la eternidad. Porque ¿de qué nos vale acostarnos todos los días con el estómago lleno, comiendo lo que queremos y después no tenemos un futuro eterno? En la eternidad, pues, vamos a disfrutar a plenitud toda esa gloria que Dios quiere compartir con nosotros y que Él nos ha prometido. Que Dios nos bendiga y que este estudio de los Gálatas nos ayude a estimularnos y a entender que la iglesia primitiva, pues, pasaba los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. Había hermanos que no hacían lo correcto, había hermanos que eran piedra de tropiezo, había hermanos que trataban de interferir la obra, pero siempre hubo hermanos dispuestos, como Pablo, como Bernabé, como Tito, como Silas, como Pedro, como Juan, como Jacobo, de hacer la obra de Dios y también de ayudar a los que lo necesitan. Oremos por esos que están necesitados hoy, donde ha habido desastres naturales como Colombia, esas sequías y esos incendios en Europa, por todas esas inundaciones por allá por la China, por la guerra, por la corrupción, por la maldad. Hermano, en esos lugares hay creyentes. Y por África, donde están en la iglesia y no saben si van a salir vivos porque puede llegar uno y los matan a todos y queman la iglesia, pero los queman con todo adentro. Eso está pasando ahora. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos la libertad que tenemos ahora y no tenemos esa persecución, gracias a Dios. Así que prediquemos el evangelio, como decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a entender todas estas cosas. Y ayúdanos a, como dice tu palabra, a estimularnos al amor, a las buenas obras, a orar los unos por los otros, a ayudar a los necesitados y sobre todo a llevarles el mensaje de salvación, de vida eterna, de paz, de consuelo y de fortaleza. Bendice esta iglesia hispana y bendice también la iglesia americana. Y sé con todos aquellos que en estos momentos están pasando por tribulación, por los desastres y que también son hijos tuyos. Guárdalos y cuídalos. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Gracias a todos por su presencia. Y acuérdense que el domingo comenzamos la epístola a los romanos, que no pudimos estar este domingo.